Biblias abiertas en Romanos capítulo 8. He sentido meditar un poquito sobre la verdad que aparece en el versículo 28, donde leemos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dije que íbamos a meditar sobre la verdad que aparece ahí, que vamos a documentar con la Biblia, que esa es una verdad, no es un versículo casual que quedó registrado en el Nuevo Testamento. No, es una revelación de Dios a través de todas las Escrituras. Y lo número uno que quiero decir aquí es que nos dice que es algo que debemos saber. El Espíritu Santo guía al apóstol Pablo, en este caso, a expresarlo así, contundente, y sabemos, dice. Eso nos está presentando un imperativo. Es algo que los hijos de Dios deben saber. Esa verdad. Dice que si esto no hubiera llegado al corazón de los hijos de Dios, van a tener mucho sufrimiento innecesario. El Hijo de Dios que pasa circunstancias en este mundo y situaciones, máxime con lo que ya nuestro precioso Señor Jesucristo había hablado en San Juan 16:33, donde dijo: en el mundo, ¿lo recuerdan ustedes? Tendréis aflicción. Y dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces los hijos de Dios deben tener claro dominio sobre esta revelación. Dice que si no lo tiene, va a sufrir mucho innecesariamente. Pero si lo sabe, más bien va a contribuir con Dios. ¿Me ayudan, hermanitos? Si dicen contribuir con Dios. Contribuir. Qué cosa más linda. Porque Dios está operando para nuestro bien, hermanos. Para el bien de sus hijos. Y de esta manera, teniendo esta revelación, vamos a contribuir con Dios, manteniéndonos fieles y manteniéndonos alabándolo. Que son dos claves esas. Sí, son dos claves: permanecer fiel y mantenerse alabando al Señor, para que Él manifieste el propósito que tiene con cada uno de sus hijos y con la iglesia, con un ministerio en general. Y lo número dos, que es la verdad a la que nos vamos a estar refiriendo, dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo escribí aquí que todo lo que ocurra, sea agradable, sea desagradable, nos va a hacer bien como hijos de Dios. Qué fuerte es eso, hermanitos. Los que están conmigo aquí, a donde llegue,
esta palabra. Entonces, no sé qué circunstancias estará pasando en este momento. No sé qué situaciones. Puedes estar caminando por lugares muy lindos, espiritualmente, de mucho gozo, de mucha bendición, pero podrías estar atravesando valles de sombra en esta misma hora. Eso solo Dios y tú lo saben. Cierto. Pero el Señor nos está diciendo que todo lo que ocurra en la vida de un hijo de Dios, a la postre le va a hacer bien. Siempre reirás al final. Cristo. Porque como dice el refrán, el que ríe de último, ríe mejor. Tal vez por algún tiempo seas golpeado. Preciosos hombres de Dios como el apóstol Pablo llegó a decir derribado, pero no destruido. Pero qué tremendo oír en los labios de un gigante espiritual como el apóstol Pablo, derribado. Qué lucha, ¿verdad? Pero no destruido. Alabado sea el Señor. Entonces siempre reirás. El que ríe de último, ríe mejor. Reiremos y disfrutaremos al final del proceso. Si es Satanás el que nos ataca tratando de dañarnos, nos revela la Escritura. Abramos Nehemías capítulo 13. Antes de Job está el libro de Nehemías, está el libro de Esther, y antes de Esther está Nehemías capítulo 13. Si es Satanás, que esto, hermanos míos, queridos, amados, debemos de esperarlo. El mismo apóstol Pedro decía, no os sorprendáis del fuego de prueba. Esa prueba ahí son ataques del enemigo. Y el apóstol Pablo llegó a decir, no tenemos lucha contra sangre y carne. Hay un enemigo, hermanos. Los hijos de Dios debemos de estar bien enseñados al respecto de todas estas cosas. La vida cristiana, la vida espiritual es demasiado bella. Es una maravilla. Y si hablamos del fruto eterno de ella, se acaban las palabras porque es la salvación. Cierto. Con Dios eternamente. Pero por más glorioso que sea eso, por más linda que sea la vida cristiana, que lo es, no podemos ignorar que hay una lucha continua, hay una batalla. Que el Espíritu Santo en la Escritura continuamente nos dice, velad. Y ese velar es en el ámbito espiritual. No podemos adormecernos. Debemos de mantenernos alertas, despiertos. Así es. Gloria a Dios. A la vuelta de la esquina puede haber un ataque contra ti, hermano. No puedes andar descuidado. No puedes salir de tu casa sin arrodillarte, sin pedirle a Dios, protégeme, dame sabiduría.
No puedes comenzar un día sin estar de rodillas, sin acudir a la palabra por alimento, para que cuando salgas de ahí de la puerta, salgas fuerte, Aleluya. salgas con discernimiento. El Señor llamó a los discípulos que andaban con Él y les dijo: venid, vamos, el príncipe de este mundo viene y nada tiene conmigo. Hay un gobernante de este mundo. ¿Cuánto nos estamos haciendo los ignorantes? Pero estamos teniendo pérdidas grandes por esos ataques de Satanás. Y nos está diciendo la Biblia aquí que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Estamos meditando sobre esta preciosa verdad. Y nos dice que si fuera Satanás el que nos ataca, tratando de dañarte tu vida espiritual, tu hogar, tu familia, tu posición en la iglesia, tu trabajo. Dice Nehemías capítulo 13, versículo 1, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Levántame la vista y escúcheme un momentito. Dice que estos eran pueblos que usaban mucho la brujería, los encantamientos, trabajaban con demonios. Esos pueblos eran gobernados por espíritus inmundos. Es un ataque de Satanás. Y dice en el versículo 2, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. ¿Me ayuda, por favor, mis hermanos? Ahí donde estás, hermanito, el día que escuches el video, que lo veas, lee y responde. ¿Qué dice la palabra? Más nuestro Dios, qué cosa más preciosa. Aleluya. Gloria a Dios. Volvió la maldición en bendición. Gloria a Dios. En bendición. Entonces el enemigo va a tratar de hacerte mal, de cortarte, de apagarte, de detenerte. Y como ministerio, él va a tratar también de impedir que el propósito que Dios está moviendo con nosotros, que es de salvación. Diga conmigo, de salvación. De salvación. Mire cuánta gente por Amén. nuestro trabajo ha libertado Dios en nuestros pueblos, hermano. Amén. Y déjeme decirle que lo que falta es más grande todavía. Cierto. ¿O qué pensó usted que ya por el virus no más culto, no más reuniones? No, lo más grande falta. Qué Amén. lindo. De eso no podemos tener ninguna duda. Jamás. ¿Cuánto lo ha hablado el Espíritu Santo en nuestro ministerio, en retiros, en ayunos, en vigilias, en cultos unidos? Mañana doble lo tendremos. Pero el enemigo va a tratar de impedir eso. Hay mucha gente todavía que se va a sanar. Amén. De terribles enfermedades se va a sanar mucha Gloria a gente. Dios. Gracias. Es más, donde llegue esta palabra, por esta enseñanza, hay gente que va a ser libertada de enfermedades y opresiones del diablo. Cierto. Y viene ese ataque. Dicen que ellos pagaron, ya que con los demonios que tenían allá no podían hacerle nada al pueblo de Dios. Vinieron a un profeta
que no andaba exactamente. Tenga cuidado porque el diablo sabe el momento y la hora en que visita a un hijo de Dios. Él ha hecho labor de espía para el momento oportuno. Y vienen a pedir una maldición, mas vemos cumplida la verdad de Romanos 8:28, Amén. que dice la palabra de Dios que nuestro Dios, aleluya, volvió la maldición En bendición. en bendición. Y es que cuando el diablo, los demonios atacan a un hijo de Dios, atacan a una verdadera iglesia del Señor, no una congregación revuelta con el mundo ahí, que no ora, que no ayuna, ni leen la Biblia, ni le hablan a nadie de Dios. No, estoy hablando de un pueblo que se santifica, de un pueblo que se somete, de un pueblo que ayuna, de un pueblo que ora, de un pueblo que se alimenta de la palabra de Dios, que se congrega responsablemente. Expresión muy linda que Dios me dio a acuñar hace mucho tiempo, que no se la ha oído a nadie más, pero la repito mucho. Díganla conmigo, por favor. Se congrega Se congrega responsablemente. responsablemente. No es cuando le da la gana. Responsablemente. Hay gente así, hermano, pero eso no es lo que le agrada al Señor. Sí, es verdad. Y entonces, cuando el diablo hace eso contra un ministerio, una iglesia o un hijo de Dios, lo que produce en nosotros más bien es acercarnos más a Dios, llenarnos más de su espíritu. En lugar de apagarnos, nos levantamos con más fuerza. Amén. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la simiente que hay en nosotros es guerrera y triunfadora. Amén, amén. Imagínense el nombre de nuestro Rey y Señor, Jehová de los ejércitos. Alabado sea su nombre para siempre. Alabado Dios. En este momento estamos teniendo una situación en nuestro país, en el mundo entero, donde aunque hay un cumplimiento de las profecías de la Biblia, y más específicamente de las de nuestro Señor Jesucristo, para los últimos días, con toda seguridad hay una intervención del diablo. Satanás trata de aprovecharse Amén. de una situación difícil como esta. El diablo trata de sacar provecho. Uno de los puntos, por ejemplo, es: les cierro los templos. Cierto. Y si les cierro los templos, se van a enfriar. Y algunos se van a apagar. Muchos se van a debilitar. Y hasta se van a apartar. Todo eso es el pensamiento de Satanás. Pero Cierto, cierto. Aleluya. más bien Gloria a Dios. ocurre algo en los hijos de Dios. Amén. Miren lo que yo llamo una responsabilización. Los encontramos orando más. Cierto. Los encontramos estudiando más la Biblia. Bueno. Y los encontramos hasta, algunos que no ayunaban, están ayunando. Cierto. Amén. ¿Cuánto me les pueden dar un aplauso al Rey de Reyes, Señores de Señores? Aleluya. Como decimos en nuestra sabiduría popular, el diablo se echa la soga al cuello. En lugar de causarnos un daño, no tengan miedo, hermanos, no tengan miedo los que lo oyen. Causa un bien. Nos causa un bien. Bendición, manda Dios.
No debíamos necesitar que Él nos ataque. Pero si aún eso se ocupa, Dios lo puede permitir para que nosotros nos despertemos como tiene que ser. Dice aquí en el libro de Éxodo capítulo 1. No se les olvide que estamos meditando sobre la preciosa verdad de Romanos 8:28. Y aquí vamos en este viajar por la palabra de Dios, por los libros de la Biblia. Y encontramos en el capítulo 1 de Éxodo, en el versículo 12, que dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios tenían miedo Amén. a los hijos de Dios. Amén, mis hermanitos. Amén. Entre más los oprimían, entre más los atacaban, más se multiplicaban y más se fortalecían. Leyendo en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, que habla de los héroes de la fe, da una lista ahí en una parte del libro, capítulo 11 de Hebreos, de personajes preciosísimos que ha tenido Dios aquí en esta tierra. Y dice de ellos: se hicieron fuertes Amén. en batallas. Amén. Se hicieron fuertes en batallas. Entonces, hermanos, las luchas fortalecen a los hijos de Dios. Cierto. Como también se ha dicho, lo que no nos mata Más fuerte. nos hace más fuertes. Y Satanás no tiene derecho de matarte como hijo de Dios. Entonces esto está produciendo en nosotros más bien fortaleza. Por eso debemos mantenernos alabándolo. Por eso dijimos que lo primero que se aprendía de Romanos 8:28 es esa expresión tajante del apóstol cuando dijo: sabemos que a los que aman a Dios, hay que saberlo, debes de saberlo, debes de saber que esas luchas que estás pasando son para que te levantes con más fuerza, como Dios quiere. Amén, amén. En la Segunda Guerra Mundial, lo que se llamó el eje del mal, Alemania, y yo diría más bien Hitler, porque el pueblo alemán es un gran pueblo y siempre ha sido un gran pueblo. Pero hubo un personaje ahí que se dejó tomar directamente por Satanás. Pero el eje del mal lo componían Alemania, Italia con Mussolini, otro instrumento del diablo, y Japón. Y este eje del mal puede decirse que iba triunfando. Estaban conquistando. Parecía imposible ya detenerlos. Prácticamente solo Inglaterra en ese momento les estaba haciendo frente. Pero Japón unilateralmente atacó a los Estados Unidos de América, que hasta ese momento no había entrado de lleno en la guerra. Y unos días después de ese ataque, viendo la reacción de esa nación, dijo uno de los generales
más grandes e importantes que tenía Japón. Hemos despertado a un gigante. Temblando, lo dijo en las cámaras en Japón. Hemos despertado, y eso se hizo mundial. No existían los medios de comunicación como hoy, pero se hubiera hecho viral en nuestros días la expresión de ese tremendo general. Cierto, cierto. Hemos cometido un error. Despertamos un gigante. Toda la nación estadounidense, no sé cuántos millones a esa hora, creo que ciento y resto de millones, se volvieron a las fábricas a producir armamento, vehículos. La gente toda se dispuso a enrolarse en el ejército, en la guerra. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, hombres, todo. Y eso le dio un vuelco absoluto a la Segunda Guerra Mundial, haciendo lo que se llamó los aliados. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ganaran la Segunda Guerra Mundial. Eso exactamente es lo que hace el diablo con estas cosas, con cerrar los templos. Despertar a un pueblo Amén. que estaba adormecido. Tremendo. Que esto ha sido como una bulla, de tal manera que hoy prácticamente en todas las casas se lee la Biblia, Gloria a Dios. se ora, se alaba, se ayuna. Lindo. Algo grande está pasando, hermanitos. Amén. Todo ayuda bien a los que aman a Dios. Cierto. Gloria a Dios. Aleluya. No estamos contentos con lo que está pasando en el mundo. Es triste, es doloroso. Pero en último término, ha producido que este gigante que venía adormecido se levante. Y ahorita está temblando el diablo, los demonios, hermanos. Amén. Y si son los hombres los que nos persigan y se nos oponen, dice la Biblia en Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50. Leamos el versículo 20. Si son los hombres los que se nos oponen, dice vosotros, Génesis 50, 20, vosotros pensasteis Mal con mal contra mí, Dios. mas Dios Del encaminamiento lo encaminó a bien para hacer. para hacer lo que vemos hoy, aleluya, Amén. para mantener vida. en vida Pueblo. a mucho Mucho pueblo. Hermanitos Amén. míos, amados, preciosos, de todo lugar, verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, y este ministerio remanente fiel, lo más grande está por verse. Amén. Cierto. De aquí se va a levantar la iglesia a conquistar Aleluya. en una dimensión mayor Aleluya. de la que lo hemos hecho hasta este Yo momento. lo creo. Aleluya. Amén. Dios nos va a levantar y nos va a poner sobre los que nos desean el mal, porque eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Así es. Señor. Se levantaron sus hermanos contra José para aún matarlo. No llegaron a tal extremo, pero lo vendieron. Era perderlo para siempre. Y cuando se encuentran de nuevo, José es el gobernador de todo Egipto.
y sus hermanos tiemblan y se postran ante él, pensando en una venganza. Qué lindo. Mas no se vengan los hijos de Dios, Qué lindo, no se venga. porque de Dios es la venganza. Amén, amén. Nosotros oramos por nuestros enemigos, Amén. Amén. amamos al que nos persigue Lindo. y Sí, oramos y vemos la mano y el poder de Dios. tenemos la gloria de Dios todo. Y dice que cuando son los hombres los que se nos oponen, Dios nos levanta y nos pone sobre los que nos desean el mal. Dice el Salmo 23, y un versículo más, para cerrar esta pequeña meditación sobre la preciosa verdad Muy lindo, muy bueno. de que a nosotros los hijos de Dios, el Todopoderoso hace que las cosas que nos ocurren, en término final, sean para nuestro bien. Por lo cual, nosotros debemos cooperar con Dios en esta victoria, Amén, es cierto, creyéndole cierto. y manteniéndonos en una alabanza continua, hermanos. Bendito Dios. No somos una casualidad, somos los escogidos de Dios Aleluya. desde antes de la fundación del mundo. Amén. En su libro, hermano, estabas escrito. Lindo. Cierto. Él ahora solo lo reafirma cuando llega el momento en que tú entras. Y Él tiene un propósito que nada ni nadie lo va a detener. Su brazo está extendido. ¿Y quién lo hará retroceder? Amén. En las luchas y en las pruebas, la iglesia Sigue. sigue caminando. Amén. Aleluya. Démosle un fuerte aplauso a mi Señor precioso, poderoso. Y leemos estos textos para terminar. En el Salmo 23, el versículo 5. Lean conmigo, por favor, hermanito. Abre las escrituras, deleítate. Cómete esta palabra. No solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice 23:5, aderezas mesa delante de mí. de mí en presencia de mis angustiadores. Oigan qué precioso. La gente espera verte fracasado. La gente espera verte derrotado. La gente espera verte arrastrado. No todos, pero mucha gente. ¿Cuánto desearían algunos ver a Gerardo Vindas arrastrado, destruido? Cierto. Qué triste es con la humanidad, hermano, que no tiene a Cristo. Porque teniéndolo le han dado campo al diablo para que los maneja y les ponga malos deseos. Pero dice la palabra de Dios que Él adereza mesa, nos arregla una mesa como para tener un invitado de honor, para hacerlo participar de una cena, de un manjar. Aderezas mesa delante de mí y lo haces en presencia de mis angustiadores. Él lo hace delante de aquellos que te desean el mal. Y tú oras por ellos y les das testimonio. Y si hubiera oportunidad, les das la mano si te la tendieran también, porque ese es el propósito. A eso fue que vino nuestro precioso Salvador a esta tierra, tanto que estando clavado en la cruz y oyendo los improperios y las burlas, pudo decirle al Padre: perdónalos, perdónalos. Y es de esta manera, hermanos, con esta valentía, con esta fe, agarrados de esta palabra, que vamos a ver si hasta aquí, en el ministerio, hemos visto gente de todos los lugares de Costa Rica donde estamos,
la provincia, los cantones. Es muchísimo más. Pero necesitamos una posición de esta, no solo en un líder, no solo en los pastores, sino en todos ustedes, en todos los hijos de Dios, para que Él se mueva con gloria y con poder. Y termino con el Salmo 31. Salmo 31, versículo 19. Texto que me lo dio Dios hace 2 años en una gran lucha. Y solo lo he compartido 2 veces en Barranca, en la iglesia. Nunca he podido desarrollarme con ese versículo en las iglesias. Pero sea este un buen momento para leerlo. Y que llegue a las mentes, a los corazones de ustedes, hermanos. Dice en el Salmo 31, 19. Me ayudan para terminar. Leamos juntos. Dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Y dice la parte final, ayúdenme a ver, delante de los hijos de los hombres. Entonces, hermanos, una gran bondad que Dios ha guardado. Dice que la has mostrado a los que esperan en ti, a los que permanecemos, a los que rechazamos esas invitaciones del diablo, del mundo, de la carne, del pecado. Y tenemos por lema y por bandera las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dice que esa bondad el Señor la ha guardado y la muestra para con nosotros, pero no lo hace por allá en un lugar oculto donde nadie se dé cuenta. No, dice que lo hace delante de los hijos de los hombres, a la vista de todo el mundo. Y yo te invito, amigo, si no eres parte todavía de ese pueblo que se ha apropiado de la misericordia de Dios, porque esto es por pura misericordia de Dios, la cual tú también puedes aprovechar. Yo te digo, no lo pienses más. Abre tu corazón, humíllate ante Dios, pídele perdón. Y pídele que entre en tu corazón, en tu vida. Y de ahí en adelante también serás un hijo de Dios. Con toda esta bendición que en este poquito de enseñanza hemos visto. Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a Dios. Póngase de pie. Démosle gracias a Jesucristo. Padre amoroso, Padre lindo,